Amén. Gloria a Dios. Entonces leemos Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 1. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para expiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar sueldos, carros, gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medaba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Verso 15, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Estos versos, hermanos, nos hacen recordar sobre el objetivo por el cual Cristo murió por nosotros. Diríamos, Cristo dio la victoria sobre el pecado. Cuando nosotros hablamos de esto, de que Él nos dio la victoria sobre el pecado, cuando la Biblia habla que fuimos redimidos, es decir, liberados, y que el Padre perdonó nuestros pecados, a veces no es muy comprensible, hermanos, lo que significan estas palabras. La mayoría lo toma, hermanos, a la ligera, y no se dan cuenta, hermanos, que el ser libre del pecado no solamente está en que en ese momento que se nos perdonaron nuestros pecados, fuimos salvos y tenemos la vida eterna. Pero el significado en sí de que Cristo nos liberó del pecado, aquí tenemos una idea de ello. Con las acciones, las actitudes que tomaron estos príncipes del rey Hanún, hijo del rey que había muerto, ante las buenas intenciones que el rey David había tenido de enviar embajadores para mostrar misericordia y llevar consolación o fortaleza, hermanos, al nuevo rey. Y la respuesta de ellos, hermanos, prácticamente fue abominable. De tal manera que más tarde se dieron cuenta de que David se había preparado precisamente para la guerra, porque habían humillado, hermano, a sus consejeros, a sus embajadores. Eso nos hace ver, pues, lo abominable que fue esta acción de estos príncipes, de haber tergiversado las intenciones del rey David, el haber, voy a decirlo así de esta manera, envenenado la mente y el corazón de ese rey, hijo del rey que había muerto. Entonces ahí podemos tener una idea de que realmente fuimos libres. Sí, fuimos libres de las consecuencias del pecado. Como está escrito, por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que éramos reos de la condenación eterna, del infierno. ¿Usted cree que todavía hay infierno? ¿Eh? Algunos ya, otros ya no. Pero crea o no crea, es una realidad. Eso no cambia de lo que usted piensa, de lo que usted cree. La verdad está escrita en la palabra de Dios. Hay un infierno y Cristo en la cruz cambió nuestro destino. Diga gloria a Dios. Este hecho abominable, hermanos, es uno de los pecados por los cuales el Señor Jesucristo vino y nos liberó. Es decir, ser libre del pecado es que nos liberó
de hacer aquellas cosas que eran abominación delante de Dios, de hacer maldad, injusticia. Muchos no se percatan de eso, que tenemos la oportunidad ahora de hacer el bien. Tenemos la oportunidad de cultivar la justicia en nuestra mente, en nuestros corazones, y que hemos sido libres de esto. Es decir, ya no estamos bajo el pecado, sino bajo la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que ahora obedecemos a la gracia de Dios. Estamos sujetos a Dios a través del Espíritu Santo. Estamos sujetos a la justicia de Dios, y que ahora debemos de obedecer a la justicia de Dios y ya no, hermano, obedecer al pecado. De eso nos liberó el Señor, de hacer maldad, de hacer daño a los otros, porque al final eso nos traía la condenación, el sufrimiento eterno. Sin embargo, miramos que dentro del pueblo de Dios hay muchos que practican todavía la injusticia. Ese es el problema. Y eso hace ver que no han comprendido realmente, que fueron liberados de ese patrón que era el pecado, de ese patrón que nos ordenaba y que tenía que obedecer. Por ejemplo, la Biblia dice que obedecimos a las concupiscencias de nuestra carne. Estábamos sujetos a ello, esclavos. Eso significa ser esclavos, que no nos podíamos liberar de la maldad, de la injusticia, por más que quisiéramos hacer el bien. Muchas veces queremos justificar el mal haciendo algún bien. ¿Se ha fijado en eso? Y lamentablemente la religión ha colaborado con ese tipo de creencia que es falso, de hacer buenas obras para poder tapar la maldad. Usted puede ver, por ejemplo, hermanos, los narcotraficantes, por un ejemplo, ellos hacen buenas obras. Ellos venden droga, envenenan la juventud, roban el futuro, la fuerza de los jóvenes, pero hacen buenas obras. Contribuye, hermano, en zonas remotas han contribuido precisamente para hacer casas, para dar dinero, hermano, a que la gente se levante. Además de eso, a ciertas iglesias llevan ofrendas. Entonces el ministro, entre comillas, ministro de Dios, dice: siempre hay que estar agradecido con el Señor de los cielos. Y uno dice: ve qué hombre más agradecido, pero ¿a qué se refiere el Señor de los cielos? Esa risita lo dice todo. Pero esa es la realidad. Hacen bien. Entonces con ellos quieren, ¿cuál sería la palabra? Limpiarse, purificarse. Entonces como que es: hago esta maldad, pero lo limpio con este bien. No es eso lo que la Escritura nos muestra, porque si fuese así, Cristo no hubiese venido. Y lo mismo pasa con la mayoría de los cristianos, que no han comprendido de que fuimos libertados, porque Cristo murió en la cruz, que justifican sus malas obras haciendo el bien, entre paréntesis, porque ya ni saben lo que hacen. Han perdido la brújula, han perdido la dirección y creen que hacen bien. Por ejemplo, los señalamientos que hacía Jesús de los fariseos, hablando de la hipocresía de ellos, que todo era apariencia, pero en el corazón estaban llenos de maldad. Y él mismo les decía: ¿cómo pueden hablar ustedes del bien si el corazón lo tienen lleno de maldad? Entonces, si hay maldad en el corazón, no puede haber un bien ahí, no puede haber un beneficio ahí. Entonces, de ello nos liberó el Señor Jesucristo, no solo de las consecuencias del pecado, sino de dejar de cometer injusticia, de cometer maldades. Esto éramos antes nosotros, así actuábamos nosotros. Y eso lo dice Pablo cuando enumera, hermanos, la inmoralidad, cuando enumera la maldad, hermanos, que hacíamos. Luego dice: esto éramos antes nosotros, pero en Cristo ahora hemos sido libres de ello. Y en Romanos dice que no reina el pecado sobre nosotros. Es decir, que ya no tiene dominio sobre nosotros. Una cosa es, hermanos, que la carne sienta el deseo de hacer la maldad porque quedamos en este. Pero Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, espíritu de amor y de poder. Entonces todo ello lleva precisamente en este pensamiento de ya no cometer maldades. Esta maldad está incluida, lo vamos a ver más adelante, dentro de la inmoralidad, de la maldad de los hombres. No está aislado de las otras maldades.
de lo que hicieron estos hombres, de envenenar la mente, el corazón y ponerlo contra, hermanos, el rey David, de tal manera que vino una guerra. Y aunque este hombre, hermanos, en vez de rectificar, lo que hizo fue, hermanos, unirse con otras naciones y pagando para que lo apoyaran, hermanos, en la guerra contra David, porque sabía que David no se iba a quedar así, por haber humillado a los suyos. Así Dios defiende a los suyos, así Dios vela por nosotros. Eso es actuar con justicia. Es justo lo que iba a hacer David, porque si lo hicieron con esto, lo iban a hacer con los demás, y eso se tenía que detener. Entonces, la muerte de Cristo, hermano, es la expiación de nuestros pecados. Por eso dice que cambió nuestras vidas. Se habla de un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Nacer de nuevo es, hermanos, que estando esclavos en el pecado y que obedecíamos, hermanos, ¿cómo sería? La voluntad del pecado. Ahora obedecemos la voluntad de Dios, de la justicia. Y ahí viene, hermanos, la necesidad, no solo leer la Escritura para conocer esa nueva vida y practicarla, sino la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude a practicar precisamente la justicia. Y que obviamente por estar en la carne se nos va a cruzar malos pensamientos, mayormente cuando somos ofendidos, mayormente cuando se nos hace daño, queremos venganza. Pero una cosa es el deseo y otra cosa es llevarlo a la práctica y de pedirle al Señor que nos limpie de todos esos malos pensamientos, así como hacen ustedes. ¿No se han fijado? Porque lo hacen, ¿verdad que lo hacen? Lo deberíamos de hacer, pero tal vez porque ignoraba en realidad lo que significa o lo que significó y significa de que Jesús, hermano, hiciese la expiación de nuestros pecados. Expiación es libertad, nos liberó. Por eso la figura, hermanos, del derramamiento de la sangre de los corderos, una noche antes, un día antes, horas antes de ser liberados de Egipto, que con la sangre de los corderos, hermanos, los dinteles de las puertas, para que el ángel de la muerte no pasara por donde ellos y fuesen liberados los primogénitos. Eso significa realmente haber sido liberados de Egipto en lo espiritual. Ahora somos libres, pero libres para hacer justicia, libres para llevar una lucha diaria contra la injusticia, empezando por nosotros hacia los demás. Por eso, hermano, la palabra de Dios muchas veces la miramos muy dura y muchas veces como que nos ofende, pero lo que ofende es la carne. Lo que ofende son los, hermanos, nuestros deseos, las concupiscencias, pues. Eso es lo que nos ofende y nos hace sentirnos incómodos y todo, porque estamos en la carne. Pero si nosotros prestásemos atención, si nosotros estuviésemos conectados con el Espíritu Santo, en el sentido que nuestros pensamientos y nuestro corazón estuviesen en la disposición de Dios hacia nuestras vidas, las cosas serían diferentes. No nos vamos a incomodar, todo lo contrario. Entremos a los detalles. El verso 3: los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los raspó y les cortó los vestidos por la mitad y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirles porque estaban muy afrentados. Verso 6: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David. ¿Qué significa eso? Que sabían que habían cometido maldad, porque si no, no se hubiesen preparado para la guerra. David había recibido misericordia del padre de este rey que había muerto en los tiempos del rey Saúl. Aún según los estudiosos, ¿cómo le llaman? Los teólogos, había cierto parentesco a través de una de las mujeres de David, Abigail. Pero lo más importante ahí era, hermano, que este rey había tenido misericordia de David en esos tiempos. Entonces cuando él se da cuenta, hermano, que muere este hombre, él es movido a misericordia hacia el hijo de este rey y envía a los embajadores para hacer misericordia, para llevar la fortaleza, la consolación, para mostrar su respeto hacia ese rey que había muerto. Pero cuando la persona, hermano, ejercita la maldad, para él todas las cosas son malas. ¿No se ha fijado en eso? Ahí donde usted deberá estar alerta. Cuando escucha a alguno de ellos ahí, habla bonito, pero todos somos pecadores. Que todo esto que vi, cuál, mentira.
Así hablan. ¿No se ha fijado? ¿No se ha percatado usted que así habla usted también? ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Malicia. Y se nos exhorta a dejar toda malicia, a actuar con maldad. Es decir, eso éramos antes. Ahora somos hijos de Dios. Hagamos honor por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es tomarle la palabra al Señor. Aunque yo piense esta maldad, no lo voy a hacer. Porque Jesús no merece que yo haga esto. Si pensáramos de esa manera de nosotros, por eso la Escritura dice que debemos de cambiar nuestro modo de pensar. Pero la Escritura, hermano, esto lo toma como algo abominable. El que lee la Biblia, hermanos, podría decir que fueron cautelosos estos príncipes ante el rey. Pero una cosa es tener cautela y otra cosa es actuar con mala intención. Y ahí es donde viene el asunto. La actuación de la persona que aparentemente está actuando mal, eso se llama hipocresía. Lobos vestidos de oveja. Y eso es malicia. Cuando habla usted contra el otro. No es que yo tenga algo contra eso. No me vaya a malinterpretar, hermano. Oye, y el otro, sonso iba a decir. ¿Cómo sería la palabra? Insensato, gracias. Siempre se me olvida pero es lo mismo, ¿eh? El otro de insensato le cree. El que lee la Escritura y realmente tiene la guianza del Espíritu Santo se percibe, sabe discernir. No es que adivina, sabe discernir. Y si actúa y si practica la justicia, mayormente va a poder protegerse. Los príncipes pues eran consejeros del rey y aparentemente pues ellos fueron cautelosos. Mira, yo no le creo a David. Él no vino, envió a sus embajadores. Para mí que estos vienen a espiar, vienen a reconocer la tierra. ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos el mismo espíritu. Claro, el espíritu de la carne, el diablo, los demonios. Claro que tenían el mismo espíritu. Eso no hay duda. Y muchos creen que son cautelosos en eso. Muchas veces lo hemos dicho. La persona dice la mentira y llega a creer la misma persona la mentira. Y si ella misma lo llega a creer, imagínense a los que se los dice. Los infecta, los contamina completamente. Porque va buscando una satisfacción de la carne, la venganza. Amén. Hicieron que actuara mal este nuevo rey contra las buenas intenciones de David. Es decir, que actuaron de una manera encubierta. Y esto se le llama malicia, es decir, hermanos, para perjudicar a otros. Yo quiero que lea conmigo 1 Corintios. Hoy van a leer una parte de la Biblia. Capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice? Aún el verso 7. ¿Qué dice? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que significa liberación, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, es decir, sinceridad y verdad. Fíjense que él estaba tocando un caso de inmoralidad. El caso de aquel hombre que se había, hermanos, metido con la mujer de su papá, ¿se acuerdan? Entonces, dentro de esta inmoralidad, la Biblia viene y toca esta inmoralidad, es decir, viene a ser parte de nuestra inmoralidad, por decirlo así, la malicia, la maldad, la hipocresía, vestirse de ovejas. Es lo que hace el león y por eso dice que Satanás anda como león rugiente, porque el león cuando va a cazar no va directo, cuando va a cazar a su víctima, él se pasea ahí, como que él anda lleno, él no tiene hambre, se pasea, aquello se confía, se va acercando, aún hermanos se pasean en medio de la manada de la que van a agarrar y andan tranquilos, de repente, ¡pum!, el zarpazo. Entonces, la malicia, la Biblia lo pone como parte de una inmoralidad, es inmoral. Es abominable delante de Dios lo que usted está haciendo si actúa de esa manera. Malicia es tener mala sospecha del otro, pero viene con malas intenciones. El problema es que lo han cultivado tanto que ya no se percata que son malas intenciones lo que le está empujando a hacer ustedes. Igual que a lo que aparentemente hacen el bien, igual que aparentan hacer el bien para traer la atención hacia la persona de ellos mismos. Jesús acusó de eso también a los fariseos, a los sacerdotes, para que los llamen buenhechores. Entonces es parte de la malicia, el cubrirse de un manto para cubrir su maldad. Imagínense si estos fueran hermanos cautelosos
Hubiesen observado mejor, todavía más, si ellos pensaron que traía malas intenciones David al enviar a los. Pero no, ellos de lleno se fueron donde él y le envenenaron el corazón. Y las consecuencias fueron graves después, porque Dios respaldó en la guerra a David. Y no importa que aquel se haya armado, si aquel hermano se dejó venir como una nube, cubrió la tierra. Pero la Biblia dice que cuando estamos con Dios, más están con nosotros que con el enemigo. Con Dios somos alguien dijo, ¿qué? Una multitud, porque Dios con pocos, con muchos, de Él es la guerra. Y es muy triste que los cristianos no se hayan percatado de esta verdad, lo que significa realmente haber sido liberados, sanados y limpiados, como dice aquí, limpiados de la vieja levadura, del viejo hombre que está viciado por el pecado. Viciado es que está vencido, es estar viciado. Cuando usted oye a alguien que tiene vicio de tomar, significa que el guaro lo tiene vencido esa persona, es esclavo del guaro. No es de que él toma una decisión de ir a tomar, tal vez al principio, en sus comienzos, pero después eso es una sed que tiene que calmarlo y se llega a tomar, o el que ya entra en las drogas. Y lo mismo es en el vicio de esto, hermano, de cometer maldades, de perjudicar a otras personas, de tener malas sospechas de los que hacen realmente el bien. Cristo nos liberó de ello. Y ahí viene la exhortación que hace precisamente Pablo con respecto a esto. No sé si está en el capítulo 14 de este mismo de Corintios, verso 20. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Capítulo 14, verso 20, siempre de Corintios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Viene otra vez la clave de ser niños. Niño en las malicias es ser inocente ante la malicia. Es decir, que dejemos ese pecado. Y para dejarlo, dice, nuestro modo de pensar debe ser diferente. Pensemos como Dios piensa y actuemos como Dios actúa. Pero como voy a saber yo lo que Dios piensa, hermano, aquí está la palabra de Dios. Lo que está revelado aquí son los pensamientos de Dios, el corazón de Dios. Hace poco estaba leyendo que Josafat, el rey, en segunda de Crónicas, Josafat puso jueces y exhortó a los jueces que juzgaran no según el hombre, sino según Dios, que no cometiesen injusticia, sino que hiciesen justicia, porque el juicio es de Dios. Así que háganlo con temor, dice, que no actúen con malicia. Cuando les dice que no reciban, ¿qué? ¿Cómo le llaman? Soborno. Yo sé que es una gran tentación, claro que sí. Estamos en este cuerpo, que le pongan la plata ahí, hermano, y hasta este día has hecho justicia. Mira tu hogar cuando llueve cómo chorrea todas las láminas. Con esto puedes poner un buen techo, ¿verdad? ¿Cuándo le vas a hacer justicia a tu familia? ¿Ah? ¿Has sacado un día a tu familia a pasear? Con esto lo puedes hacer. Claro, hay tentaciones fuertes. Por eso debemos de tener aspiraciones como estos hombres lo tuvieron, que aspiraban a una patria mejor, sin injusticia, sin maldad, y que muy pronto va a suceder con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos paciencia. No se puede tapar con nada la injusticia, por más bien que parezca que usted hace. No se puede. Y deje la hipocresía. Sean como niños. Sean niños. Cuando los ofenden. Yo no digo que en el momento hay que enojarse, enójese. Sí. Eso lo dice la Escritura. Pablo dice, enojaos. No prohíbe enojarse. Pero en el momento. Porque dice, pero que vuestro enojo no dure todo el tiempo, que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, dice ahí. Cualquier ofensa trae enojo, pero que ese enojo sea transitorio,
¿Ustedes se han enojado? ¿Se han enojado, sí o no? Impíos. Pero ¿cómo se han enojado? ¿Poco tiempo? Yo solo 3 meses duré, hermano, suficiente para malmatar al que me hizo la ofensa. No, hermano, no, hermano. Hay gente que se asombra cuando alguien se enoja en el momento y dice que no es cristiano ustedes. Pues la escritura dice ahí que no deja de ser cristiano el que se enoja. El problema es el que se enoja un día, 2 días, 3 días. Y eso es peligroso porque se llena de raíz de amargura. Y la raíz de amargura es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Queridos hermanos, la muerte de Cristo no fue en vano, hombre. No hagamos en vano la cruz, el sacrificio. Dejemos de pisotear la sangre preciosa de Cristo. Actuemos con justicia. Yo sé que nos pone en desventaja, pero nos pone en desventaja en la carne. Nos pone en desventaja. Yo sé que el enemigo va a ver frágil aquella posición suya y va a creer que es fácil para destruirlo. Pero igual que David, lo que no sabían aquellos era que la batalla era de Dios y no de David. Porque Dios es justo. Y defiende al débil, dice la Escritura. Aunque usted se mire en desventaja, es mejor pasar vergüenza un poquito. Amén. Es que nadie quiere pasar vergüenza, pero es mejor pasarlo un rato y no todo el tiempo. Porque el problema es que el que actúa con maldad es como que abre un pozo más profundo, más profundo, más profundo, y llega el momento que ya no puede salir de ahí y quedó atrapado. A eso se refiere a la Escritura cuando habla de la concupiscencia. Y habla de la secuencia de caer en tentación. Y cuando la persona llega el momento que es vencida, dice, entonces ahí florece el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Eso lo explica Santiago. ¿Por qué no hoy? Como dice Pablo y exhorta, limpiaos de ellos, sean libres hoy. Se ha venido cultivando la injusticia, se ha venido cultivando la malicia en su vida. Tiene vida. Hoy puede limpiarse de todo ello. Suplicarle al Señor que perdone su injusticia, su maldad, su manera de actuar, su hipocresía. Siempre hay tiempo para empezar de nuevo mientras hay vida. No seamos tontos, no seamos insensatos. Empiece hoy. Y si quiere después se levanta y le dice al hermano o a la hermana que le ha hecho daño con su hipocresía, perdóneme hermano, perdóneme hermano. Y que el otro que se le dice que le perdone, no le vaya a preguntar, ¿y qué hizo? ¿Verdad que se dio cuenta? Porque ahí está también la otra parte, la venganza. Es suficiente que alguien le pida perdón. Perdón es dar oportunidad para que la persona cambie. Cristo murió por nuestros pecados. Él hizo la expiación de nuestros pecados. No solo nos liberó de las consecuencias del pecado y nos ha dado la vida eterna, sino también nos liberó de estar sujeto, de ser gobernado por el pecado.
Por eso estábamos inclinados a hacer la maldad. Pablo habla que la carne está viciada. Y ya explicamos lo que es un vicio. Vicio es la persona que está vencida. No puede dejar eso. Le pica, es una picazón. Es un deseo. Es una sed. Y eso se refería a Jesucristo cuando dijo: el que tiene sed y hambre, venga a mí y beba del agua que yo le daré. Y deje de tomar esa agua, como le dijo a la mujer samaritana, para que no vuelva a tener sed. Se refería a lo mismo, porque la mujer samaritana practicaba la prostitución. Deja ese pozo, deja de beber de esa agua, siempre vas a tener sed, jamás vas a levantar cabeza, jamás. Yo sé que todo el mundo desea que Dios lo respalde, que Dios le bendiga, quieren respuesta de Dios, pero ¿cómo Dios va a responderle si mienten, si actúan con hipocresía y que están hechos vano lo que Cristo hizo en la cruz, el cual usted predica o dice que cree? La pregunta sería: ¿qué vamos a hacer con esto? Estos se armaron para la guerra contra David y fueron vencidos. Contrataron otros ejércitos, contrataron carros de guerras, caballos, para mostrar fuerza, para intimidar a David. Pero David no se intimidó. Sino que confió en Jehová. Por eso uno de los salmos dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y eso significa ser libre, para tener paz, para tener reposo en nuestra alma. Dejemos de ser insensatos y cultivemos la justicia. Y la única manera de cultivar con la justicia es hacer la voluntad, no en nuestros deseos de la carne, sino la voluntad de los deseos del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque fuimos libres de ello. Ya el pecado ya no reina sobre nosotros. Es Dios, es la justicia la que reina sobre nosotros ahora. Es decir, que tenemos la capacidad de hacer el bien. Y tenemos la capacidad para despojarnos, para limpiarnos del viejo hombre, de la vieja levadura. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. La pregunta sería: ¿vas a seguir con esa manera de pensar o vas a cambiar ahora? La pregunta sería si vas a practicar hoy la justicia, que es según Dios y no según el hombre. La mayoría ha perdido la paz, la tranquilidad. Y es por eso. Y están tan viciados que creen que le mienten a Dios, cuando delante de Dios estamos desnudos, dice la Escritura. Ay, no le podemos mentir. Pero a veces elevamos oraciones guiñándole el ojo a Dios. Cuando Dios conoce lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, perdóname. Y para que usted le pida perdón a Dios, debe estar consciente realmente de que ha actuado mal, con injusticia, y que ha perjudicado a aquellos que usted dice que ama, llenándoles, sembrándoles
mentira, el error.